Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión correspondiente al 17 de febrero. Es una sesión virtual y pues damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del Consejo Directivo. El orden del día será la bienvenida, la lectura del acta anterior, la presentación del conferencista, las preguntas y comentarios, y al final los asuntos generales. En el orden del día, pues le damos la más cordial de las bienvenidas a Patti, que se integra. Patti, quisieras prender tu micrófono, por favor, para ver la Claro. lectura del acta anterior que todo el mundo recibió. Y pues antes de que Patti tenga agradecer al doctor Jaime de Jesús Aguilera Carrera su bonomía y para hacer esta acta en esta ocasión. Sí, A nombre del Consejo Directivo, Jaime, te damos las gracias, pero Patti, tienes tú la palabra. Yo antes que nada agradecerles a ustedes, a la mesa directiva, el apoyo en esta ocasión otorgado por todas las cosas que no me fue posible hacer. Gracias a los que estuvieron ahí pendientes de mi evolución. Afortunadamente estoy muy bien. Muchas gracias. Y el doctor Jaime Aguilera me hizo favor de hacer el acta anterior. La envió. Nada más saber si hay algún comentario o se aprueba el acta. No sé si quisieran poner su micrófono y decir si están de acuerdo o hay algún cambio al acta. De acuerdo. Se acepta. Muchas gracias. De acuerdo. Aceptada. Acepta. Muchas gracias. Gracias. Pues Muy entonces, bien. doctor Santos, se acepta el acta y continuamos con el orden del día. Muchísimas gracias, Patti. Entonces, palomita a esta acta, esta primera acta de este año. Muy bien, pues también agradecer al doctor Raúl Roque, que envió en tiempo y forma su resumen. Aquí está aquí en toda su majestuosidad, aunque esté en pequeño. Créanme que pues ya lo verán en la hoja de resúmenes. En el segundo aspecto, quisiera presentarles al doctor Comas. Como ven, es un médico cirujano egresado y hizo una residencia de psiquiatría. Estuvo en el Hospital General, ¿verdad? De Acapulco durante varios años. Es profesor fundador y titular de la licenciatura en psicología, la cual ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo. Así que al doctor Comas le tocó sembrar y también empezar a recoger los frutos de la educación. En la actualidad, el doctor trabaja en el Instituto Temazcali, es socio de varias instituciones psiquiátricas, además es un socio muy distinguido del Club Rotario, en el cual está trabajando arduamente. Y esta noche pues, nos va a presentar un tema, por lo demás, interesante, que es la anedonia. Este tema que seguramente va a despertar mucho interés y estoy casi cierto que van a hacer preguntas y comentarios en relación a este tema. Doctor José Ramón, muchas gracias por su presentación y bueno, pues esperemos su presentación sea todo un éxito. Adelante, doctor Comas. Gracias, Miguel. Nada más cuando me diga Gerardo para compartir pantalla. ¿Podemos compartir? ¿Ya se ve? Ya la vemos. Ok. Bueno, pues muchas gracias a la Sociedad Potosina de Estudios Médicos y en este especial año a nombre del doctor Hugo René Hinojosa por invitarme a dar un tema, y en esta ocasión se me ocurrió hablar de anedonia, que no suele ser un tema como tal, muchas veces está con otras patologías, pero creo que al final van a poder entender por qué decidí hablar de la anedonia. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación.
Los objetivos es primero definir qué es el hedonismo, después qué es la anedonia, cómo está la salud mental en el mundo, la valoración de la anedonia, cómo lo podemos valorar fácilmente, qué enfermedades cursan con anedonia y las conclusiones. Entonces, para poder comprender qué es la anedonia, primero voy a describir qué es el hedonismo. Y de acuerdo a la Real Academia Española, el hedonismo proviene del griego hedoné, de placer, y es la teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida. Y es una actitud vital basada en la búsqueda del placer. Y esto es importante, por eso lo resalté, porque habla de algo vital para el ser humano. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer simple y natural que pueda asociarse con el bien, evitando el dolor. ¿Sí? Esto es un aspecto importante. Y el hedonismo se basa en considerar que el placer es el único y supremo bien y que a la vez es una actitud vital. Al hablar de una actitud vital se define como una parte intrínseca del ser humano, o sea, como una parte de él. ¿Qué es la anedonia? Como ustedes saben, an es privativo o falta de, hedone placer, y es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida del interés o satisfacción de casi todas las actividades. La motivación o deseo de participar en una actividad, es decir, la anedonia motivacional, en comparación con el nivel del disfrute de la actividad en sí mismo, es decir, la anedonia consumatoria. La anedonia suele confundirse con la apatía, pero son conceptos totalmente diferentes. El segundo punto es cómo está la salud mental en el mundo. Y es importante recalcar que la salud, los trastornos mentales son una causa importante de discapacidad en la población mundial, afectando entre 16 al 19% de la población mundial. Es decir, estamos hablando de millones de seres humanos de todas las edades que padecen de trastornos mentales. Y otro aspecto importante es recordar que el 30 al 40% de estos trastornos mentales son crónicos, es decir, por eso muchas veces los tratamientos en psiquiatría duran años, porque hay trastornos como depresión, ansiedad, sobre todo esquizofrenia, o los trastornos del neurodesarrollo, que son patologías crónicas que solamente vamos a controlar, pero realmente pues no las vamos a curar. Obviamente, al ser son trastornos crónicos, van a generar un impacto personal, familiar y social con una discapacidad por muchos años o de por vida. Desgraciadamente, con la pandemia del COVID-19, estas cifras han aumentado en todo el mundo. De hecho, en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud del 25 de mayo del año pasado, 5 meses después del inicio de la pandemia, se declaró a la salud mental como una prioridad o emergencia, dado el alto incremento de los trastornos mentales en la población. Y esto lo estamos viendo todos, de hecho lo estamos viviendo. No creo que haya alguna persona en el mundo que no esté afectado en mayor o menor grado por esta pandemia. Y obviamente aquellos que tienen alguna patología mental se ha agravado o se les ha desarrollado esta patología mental. Y miren, les voy a presentar esta gráfica muy interesante, recién publicada, y es la incidencia de suicidio en Japón durante el COVID-19. Déjenme decirles que Japón tiene la misma población que México, aproximadamente 120 millones de habitantes, pero la mortalidad que ellos llevan registrada aproximadamente no llega a 4,000 personas. Compárenlo con las cifras de México. Sin embargo, vean ustedes cómo en la cifra, la línea continua es la línea, lo que se espera de suicidio en Japón. Y vean ustedes cómo la línea punteada a través de los meses desde abril hasta noviembre, cómo se fue aumentando, y vean ustedes cómo aumentó la cifra de suicidio, tanto en hombres
y más marcadamente en mujeres, sobre todo en el mes de octubre. Entonces, esto nos habla que un país que ha tenido un buen manejo de su pandemia, de todas formas no se escapa de tener este tipo de problemas graves como es el suicidio. ¿Y qué sucede en México? Bueno, pues con esta pandemia pues ha habido un aumento muy importante de la demanda de atención psicológica y psiquiátrica, tanto por la población general como por el personal de salud, es decir, eh, el personal de salud que ha estado en la primera línea de la atención de los pacientes con COVID, obviamente tienen un desgaste físico y emocional importante. Está reportado, a pesar de que en algún momento se negó, pues está reportado el aumento de la violencia intrafamiliar, todo eso documentado en los ministerios públicos, en el Instituto de la Mujer, en el DIF, y el incremento de sustancias ilícitas e ilícitas igualmente, y las secuelas mentales en los pacientes hospitalizados e intubados. Esto es algo que se habla poco y creo que cada vez vamos a ir teniendo más artículos, porque, digo, hay casos de pacientes, justo leí antier en El País, de un paciente que había estado internado por COVID en España 340 días, ¿sí? Entonces, imagínense lo que significa estar intubado, estar con respirador, estar con toda esta situación. Entonces, veremos con más frecuencia el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático y trastorno de estrés agudo. Y también nos vamos a encontrar con las secuelas que el virus está generando en los pulmones, en el sistema nervioso central, es decir, es un virus que lo habíamos situado principalmente en vías respiratorias, pero estamos viendo secuelas a largo plazo en muchas otras partes del organismo. Y nada más también para comentar que precisamente ayer salió una publicación de que México, siendo un país con una alta obesidad, es uno de los que ha tenido el mayor aumento de peso con la pandemia. Entonces, esto también es un agravante más a la salud pública en México. Ahora, para aquellos que no son psiquiatras, pues decirles que el diagnóstico básicamente en psiquiatría de todos los trastornos mentales, pues es en base a criterios clínicos. Vamos agrupando los síntomas en tiempo, en intensidad, y así hacemos en base a los criterios clínicos de la psicopatología el diagnóstico, porque realmente no tenemos estudios de laboratorio y gabinete que nos den el diagnóstico. Tenemos el apoyo de pruebas psicológicas, la clinimetría, y sobre todo las de neuropsicología, porque nos pueden ayudar a saber qué áreas cerebrales y circuitos pueden estar involucrados en diversas patologías y cuáles serían los tratamientos más adecuados. El diagnóstico en psiquiatría no es sencillo, no estoy presumiendo, pero la verdad es que muchas veces los síntomas se pueden traslapar con otros trastornos, tanto psiquiátricos como no psiquiátricos. Y también recuerden ustedes que del 40 al 60% de los enfermos mentales tienen más de un trastorno mental. Y además pueden tener enfermedades no psiquiátricas, y está esto aunado a un medio y a un estado socioeconómico que puede ser desfavorable. Claramente todo esto dificulta el trabajo de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y obviamente a mayor comorbilidad médica y psiquiátrica, el pronóstico suele ser más desfavorable. Ahora, aquí es importante señalar que los psiquiatras utilizamos como referencia, no como diagnóstico, las clasificaciones diagnósticas, la de la OMS. La mayor parte estamos utilizando el CIE-10, aunque se supone que a partir de este año ya tendríamos que estar utilizando el CIE-11, que es la última versión, y está el Manual de Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, el conocido DSM-5, del 2013. Entonces, esto nos sirve nada más para hacer una categorización de los síntomas, darles un valor en el tiempo e intensidad,
y también se valora la afectación a la persona, a la familia y a la sociedad. Entonces, les voy a poner un ejemplo que va a estar relacionado con la anedonia, que es el trastorno depresivo mayor. Y nos dicen las clasificaciones que los criterios diagnósticos tienen que tener por lo menos 5 o más de los siguientes síntomas que les voy a ir enumerando durante por lo menos 2 semanas y que van a representar un cambio en el funcionamiento del individuo. Es decir, no nada más me siento triste, sino esto va a tener una consecuencia en mi funcionamiento. Ahora, es importante aquí señalar que para que yo pueda hacer o pensar en el diagnóstico de depresión, tiene que tener por lo menos o estado de ánimo deprimido o pérdida del interés o placer, es decir, anedonia. Uno o los dos juntos. El estado de ánimo deprimido, la mayor parte del día, casi todos los días, y esto nos los va a referir tanto el paciente, como se siente triste, vacío, sin esperanza, y también por parte de la observación de otras personas. Muchas veces vemos a niños, y en niños y adolescentes, y esto es un dato importante para los pediatras, muchas veces lo que refieren los padres es la irritabilidad, lo que refieren los maestros es que es un niño que de un tiempo para acá ha estado muy irritable. El niño a veces se le hace difícil decir que está triste o que tiene anedonia, ¿sí? Pero este es un dato importante. Y la disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día y casi todos los días. Y esto nos lo va a decir el paciente. Pero hay que preguntárselo. Ahora, esto va también junto con la pérdida importante de peso sin hacer dieta en la mayoría de los pacientes o aumento de peso. El aumento de peso, como veremos, y la hipersomnia son características atípicas de depresión, sobre todo en adolescentes y en épocas de poca luz. Entonces, si ustedes tienen adolescentes que duermen mucho, ¿sí? Y que están aumentando de peso, pudiera ser que tienen un trastorno depresivo. Aquí les pongo insomnio e hipersomnia la mayor parte de los días. Puede haber agitación, aunque la mayor parte de los pacientes se quejan de lentitud, que les cuesta hacer las cosas, que se sienten lentos. Muchas veces el paciente acude con el médico no psiquiatra porque se siente cansado, con pérdida de energía, ¿sí? Y muchas veces pues lo que le recetan son vitaminas que de poco le van a servir. Y aparecen los sentimientos de culpa, de inutilidad, casi todos los días. Y el paciente empieza a reprocharse o a culparse de cosas que antes de sentirse deprimido no lo sentía. Otra queja muy importante es la capacidad para pensar o concentrarse. Suelen ir al médico y decir que tienen problemas de memoria, gente joven que dice que tiene problemas de memoria, dificultad para tomar decisiones, y esto es casi todos los días. Y otro aspecto importante que siempre hay que preguntar son los pensamientos de muerte. ¿Por qué? Porque en caso de que el paciente ya tenga ideas de suicidio, ya tenga un plan determinado, ya tenga antecedentes de intentos de suicidio, esto puede tratarse de una urgencia psiquiátrica que va a obligar a tomar una actitud mucho más agresiva en el tratamiento del paciente. Es claro que todos estos síntomas le van a causar al paciente un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de su vida. Entonces, la anedonia es uno de los 2 síntomas fundamentales para hacer el diagnóstico de depresión. Y muchas veces los médicos no psiquiatras, cuando piensan en depresión, suelen preguntar sobre tristeza, pero no sobre anedonia. Y si el paciente no refiere la tristeza o no la detecta, entonces se nos puede pasar el diagnóstico. Otra situación que sucede frecuentemente es que el paciente con depresión se queja más de ansiedad y la ansiedad
suele ser más llamativa que la tristeza, la ansiedad y el insomnio. Y entonces muchas veces a estos pacientes se les da un ansiolítico, un hipnótico como tratamiento y no un antidepresivo. Entonces le vamos a mejorar la ansiedad o el insomnio, pero no le vamos a quitar la depresión. Algunos pacientes tienen lo que le llamamos alexitimia, que es la incapacidad o la dificultad para percibir sus emociones, para decir cómo se sienten, para expresarlo, y entonces esto también puede dificultar el diagnóstico. Y muchos pacientes acuden por síntomas físicos como la baja de peso, la hiporexia, el cansancio, sin referir el estado de ánimo. Es decir, yo les insisto mucho en preguntarle al paciente que tiene síntomas físicos cómo está su estado de ánimo y cómo está su disfrute por la vida. Ahora, ¿cómo vamos a valorar si un paciente tiene anedonia? Esto es muy importante y creo que con estas imágenes ustedes van a poder captar perfectamente cómo podemos valorar lo que es la anedonia. Primero, pues, el estar aquí con todos ustedes, el poderlo disfrutar o no disfrutarlo, pues es un dato de anedonia, una rica comida, el disfrutar la lectura, el bañarse, un rico baño de regadera o de tina, un café por la mañana, el trabajar para una comunidad, el disfrutar una copa de vino, la sonrisa, la compañía de las personas que queremos o la naturaleza, ¿sí? Entonces, con estas imágenes, creo que es importante que ustedes se las graben porque entonces se les va a hacer mucho más fácil preguntarle al paciente cómo está disfrutando estas cosas que nosotros las vemos como habituales, como comunes, pero que si no las preguntamos, pues no lo vamos a saber. Ahora, si ustedes son así un poco obsesivos, meticulosos, tenemos esta escala de Smith-Hamilton para anedonia. Esta ya fue validada por la doctora Ana Fresán, doctora en psicología. Yo creo que Sergio, y no sé si también la doctora Pilar la conocen. Y aquí está validada en español. Y fíjense cómo las preguntas son muy sencillas. Disfruto de mi programa favorito de radio televisión, totalmente en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Disfruto estar con mi familia o amigos, disfruto mis pasatiempos, disfruto de mi comida favorita, disfruto de un baño caliente, me causa placer recibir el aroma de las flores, de la brisa o del pan recién hecho. Por eso las panaderías están dentro de los súpers, ¿verdad? Para que compremos pan al percibir ese aroma. Disfruto a otras personas verlas sonreír. Disfruto el verme bien cuando trato de cuidar mi apariencia, leer un libro, una revista, el periódico. Bueno, no sé si el periódico, las noticias tampoco estimulantes que salen casi todos los días, pero sí tomar una taza de café, de té, mi bebida favorita, el fijarme en pequeños detalles, el hablar con un amigo, un paisaje, una vista hermosa, el poder ayudar a otros, disfruto cuando otras personas me halagan. Es decir, si ustedes hacen pues la mayor parte de estas preguntas y el paciente les contesta en estas áreas, pues estamos hablando que es una persona que tiene anedonia, ¿sí? Y entonces hay que investigar por qué tiene anedonia. ¿Y es exclusivamente la anedonia como parte de la depresión? Bueno, pues no, la encontramos también en el trastorno bipolar, en los pacientes esquizofrénicos, en los pacientes con trastorno por uso de sustancias, con todas las diversas adicciones a cualquiera de ellas, los pacientes con espectro autista. Aquí es muy común en el paciente con dolor crónico. Un gran porcentaje de los pacientes con dolor crónico tienen anedonia, tienen depresión. ¿Por qué? Porque el dolor pues es sumamente
incapacitante, molesto, y esto favorece el presentar los síntomas. La enfermedad de Parkinson, se ha valorado que el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson cursan con depresión y obviamente con anedonia, porque tienen las vías comunes dopaminérgicas asociadas tanto al Parkinson como a la depresión. Y les voy a poner unos ejemplos más de otras situaciones o enfermedades relacionadas que necesitamos preguntar tristeza y anedonia porque si no se nos va a pasar. El diagnóstico. Estos estudios que aquí les presento, dice, los anticonceptivos orales pueden incrementar el riesgo de depresión en mujeres jóvenes, y es que son usadas para evitar el embarazo o regular la menstruación. Un estudio cohorte prospectivo mostró que las adolescentes que tomaron los anticonceptivos orales reportaron más llanto, problemas alimentarios e hipersomnia. Y esto fue en las más jóvenes, pero a mayor edad ya reportaron tristeza y anedonia. Estos síntomas pueden afectar la calidad de vida, baja adherencia y aumento de riesgo del embarazo. Y es muy común asociar a las mujeres con trastornos del afecto, pero no verlo como una enfermedad, o sea, como una depresión, sino como parte del ser mujer. Y entonces esto, desgraciadamente, lleva a actitudes poco favorables para las mujeres y se pierden diagnósticos que son importantes. Aquí tenemos la depresión y la enfermedad isquémica cardíaca. Muchos estudios han demostrado la relación entre la depresión y la enfermedad isquémica cardíaca. Andy y colaboradores siguieron a 2,800 pacientes por 12 años y medio y demostraron que los pacientes con depresión y desesperanza moderada o severa tenían un riesgo mayor de enfermedad isquémica cardíaca mortales y no mortales. La mortalidad posinfarto también se eleva si hay depresión contra los que no la tienen. Es decir, el paciente posinfartado con depresión no va a seguir las indicaciones y los tratamientos que los biólogos le van a indicar. Y además hay un aspecto importante porque se ha calculado que es un factor de riesgo similar al tabaquismo. Y yo aquí también relacionaría esta situación porque algunos casos de depresión no sabemos si todo lo que llamamos depresión está relacionado con inflamación crónica, y entonces esto sabemos que está relacionado con infartos, con enfermedad isquémica, e inclusive sabemos que los antidepresivos, algunos de ellos tienen un efecto antiinflamatorio. No se los voy a presentar, pero si a alguien le interesa, y hay artículos de algunos antidepresivos para el tratamiento prematuro de COVID para reducir el riesgo de inflamación pulmonar. Ahora, la depresión y otras enfermedades médicas. Es importante recordar que la prevalencia de depresión en la población general es del 2 al 15%, es decir, no estamos hablando de una enfermedad rara. Imagínense el 15% de la población con depresión. Claro, la cifra varía mucho dependiendo de las formas de registro, pero vamos, no es una enfermedad rara. Las mujeres siempre van a tener el doble de probabilidades por ser mujeres que los hombres de tener depresión. Y fíjense cómo la depresión en los pacientes con diabetes pueden ser del 9 hasta el 27%, con enfermedad vascular cerebral del 22 al 25% y con cáncer del 18 al 39%. Los pacientes con depresión tienen menor apego a los tratamientos, la evolución de las enfermedades médicas son más complicadas y de peor pronóstico. Entonces, para concluir y pasar a las preguntas y comentarios, para mí es importante referirles que la anedonia como síntoma suele explorarse poco por los médicos no psiquiatras. Es un síntoma cardinal junto con la tristeza para hacer el diagnóstico de depresión y que se presenta en otras patologías psiquiátricas y no psiquiátricas.
Identificar que un paciente tiene tristeza o anedonia aunado a otras patologías médicas nos puede poner en alerta de que puede haber una depresión no diagnosticada. Hacer el diagnóstico de depresión o investigar las causas de la anedonia van a favorecer un mejor pronóstico cuando se tienen diversas enfermedades. Y el tratamiento integral interdisciplinario va a favorecer un mejor apego y por lo tanto una mejor evolución, una mejor calidad de vida y menos complicaciones.